Voy a ir rápido, por favor, contrólame en el tiempo. Eh, Resulta que modifiqué un poquito la historia y espero que les guste. Pero definitivamente lo que quiero centrar la atención es que voy a dar continuidad a la presentación de Alberto Ayala y el foco de esta presentación es ¿y cómo medimos? Esa es la gran pregunta, ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos las emisiones? ¿Cómo medimos consumo? Entonces, aquí lo dice, que lo que acabo de decir. Me regreso uno si puedo. No pude. Ahí. Y al final, lo que les voy a decir es, así se ha venido haciendo y ahora les hago la siguiente propuesta. Para los que me conocen, ya me han dicho que soy fanático de la telemetría, entonces la propuesta va a ser basada en telemetría. ¿Listo? Para continuar, esto va para allá. ¿Sí? Bueno, este mapa mental ayuda mucho y dice por qué hacemos las cosas. Dice que cuando en la ciudad la gente consume energía de esta forma, y rápidamente uno se da cuenta que casi la mitad del consumo energético es culpa del transporte y en específico del transporte terrestre. Y el problema que tiene, como ya lo mostraron ahorita, es que esta energía viene de combustibles fósiles. Y entonces cada vez que consumimos de acá, pues salen los tipos de contaminantes, perdón, lo dije mal, salen contaminantes del aire y salen emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para resolver el problema? Entonces ya hemos dicho, lo que hay que hacer es hacer que todas estas actividades, incluyendo el transporte, se vayan a ser eléctricos preferencialmente y que esa electricidad venga de energías renovables. Esa es la forma correcta de hacerlo. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos? La tarea, imagínese que usted es el presidente de Ecuador y le dicen, resuélvame ese problema. ¿Cómo hacemos para que todos los ecuatorianos hagamos ese tránsito hacia electricidad con energías renovables? Parte de eso es lo que les voy a comentar. Ya. La presentación de Alberto me ayudó mucho para decir, todo lo que dijo él está resumido en este dibujito, hecho a mano. A mí sí me gusta. Muchos me lo critican, pero dice, cuando usted usa el vehículo, salen estos contaminantes. Y cuando estos contaminantes interactúan con el ambiente, aparecen otros. Y entonces esto es lo que usted respira. Y usted como gobierno lo que debe hacer es prevenir que la gente que respira este aire se enferme. Bueno, no solo las personas. Y eso lo hace a través de regulaciones. Alberto mencionó que hay regulaciones para combustibles y, y también, bueno, para combustibles también hay regulaciones para los que usan los vehículos, pero principalmente todos nos enfocamos en regulaciones para los fabricantes, los que están aquí. Y entonces esta presentación va a estar enfocada a los fabricantes. Este mapa mental lo vamos a repetir un poquito más adelante. Se me familiarizó con esto. Ya. La otra cosa muy importante es que usted en su labor de regulador tiene que tener en cuenta características especiales de nuestros países. La primera es el alto relieve. Pues esto son fotos de Colombia, pero bien parecen fotos de Ecuador. El pasar de 0 a 4.000 metros, 3.000 metros sobre el nivel del mar es cosa cotidiana. ¿Cuál es el que adelanta? ¿Viste? Bueno, y el objetivo es que usted oriente toda la sociedad, organice toda la sociedad, regréseme una, no sé dónde voy, déjeme un momentito, y entonces usted lo que tiene que hacer es hacer que el sector transporte se vuelva sustentable. Quizás, gracias, quizás una de las cosas que usted tiene que recordar hoy como que estoy impartiendo es, cada vez que diga sustentable, usted tiene que tener en cuenta tres cosas. Todo el mundo dice pues la parte ambiental, pero también tiene que tener en cuenta que tiene que promover el crecimiento económico de la sociedad y que todo se haga para el beneficio
de los habitantes para mejorar las condiciones de vida de las personas. Pues obviamente aquí nos vamos a concentrar en lo que está en azulito. Siguiente, por favor. La otra cosa que debe tener en cuenta de estar en lo anterior es que en nuestros países la flota, la flota de vehículos es muy diversa. Y piense que usted tiene que regular a todos estos señores, que estos son vehículos de carga, y usted puede ver que son de diferentes tamaños y modelos, pero aquí no tengo la foto, pero también tenga en cuenta que usted tiene los vehículos. Gracias. A ver si le atino. Parece que ya. Y la otra cosa es que en nuestros países todos los vehículos, la gran mayoría de los vehículos son diésel para los vehículos pesados y gasolina para los livianos. Eso pasa casi en toda Latinoamérica. ¿Listo? Y las motocicletas son de gasolina. Muy poquito, hay muy poquito en gas natural. Finalmente, la última consideración, y esto fue un gran aprendizaje del último proyecto que hicimos como relieve, es que finalmente cuando usted está mirando cómo el comportamiento de los vehículos, imagínese que este es el consumo del vehículo que usted observa cuando paga la factura en litros por kilómetro. Realmente este consumo depende de varias cosas, depende de la topografía, la infraestructura vial que tenga el país, depende de la tecnología que esté usando, pero depende muchísimo de cómo se usa. Cuando hablemos de motocicletas y de vehículos livianos, casi todo se lo achacamos al fabricante. Entonces, regulaciones muy directas a los fabricantes, muy poco para los usuarios. Pero cuando llegamos a carga, las regulaciones deben incluir fuertemente a los usuarios y también a los que generan carga. Este pedazo va a quedar más claro en la siguiente presentación que va a ser Oscar. Pero todo eso es lo que tiene que tener en cuenta. Entonces le dicen, ¿cómo le hacemos para medir las emisiones y el consumo de combustible de los vehículos? Aquí va. Este mapa mental lo hemos venido construyendo, pero ayuda muchísimo. Tiene dos partes. La primera parte es, si, hay un pedazo, lo que está aquí es, usted quiere meterse a medir emisiones en los vehículos por razones de inspección y mantenimiento. En las sesiones de ayer se habló bastante de este tema. Ahora, digamos que esto es para vehículos en uso. Ahora, lo que queremos es, especialmente para vehículos nuevos, para regularlos, necesitamos medir cuáles son sus emisiones. Y aparecen tres cosas, tres formas de hacerlo principalmente. La primera la voy a llamar tradicional en un sistema que ya mostraron aquí, voy a hablar un poquito de eso más, que se llama CBS. En segunda, PEMS también lo hablaron. Esto va a ser el objetivo central de la conferencia de aquí en adelante. Pero viene una tercera, que es a través de telemetría. Entonces yo les voy a hacer el salto de aquí a acá entre esta y la siguiente conferencia. Finalmente, para completar el mapa mental, solo por el proceso de complementar, también hay necesidad de estimar. Hay aplicaciones donde nosotros solo queremos estimar y entonces existen todas estas posibilidades. Por ahora nos vamos a enfocar en cómo medimos y especialmente en vehículos nuevos. Y entonces, les confieso que a mí la historia no me gusta. No me gustaba hasta que empecé a encontrarle mucho valor para explicar por qué las cosas son como son hoy en día. Entonces aquí va un poquito de historia que conecta muy bien con la conferencia pasada. Usted sabe que los vehículos aparecieron mucho antes, pero que cuando aparecieron con un carburador. Y un carburador es un dispositivo mecánico que mezcla aire-combustible, pero que regula las proporciones aire-combustible a través de unos tornillitos y unos orificios. Y entonces cuando el carro vibra, eso se desajusta. Si opera una combustión sin controlar la regulación aire-combustible, contamina desesperadamente, usted hasta lo ve. Y entonces los gobiernos pues, necesariamente estaban enfocados a eso. Sin embargo, perdón, hice mal, se fui yo. Sí, perdón, me voy como lo tengo programado. Y entonces al inicio, especialmente aquí, por esta época, el objetivo principal es minimizar las emisiones de contaminantes del aire. Un contaminante del aire es lo que le afecta a la salud. ¿Listo? Y los que ya hablaron anteriormente. Pero después apareció algo que me sorprende cada día más. No fue que apareciera en el año 2000, eso no fui yo. Ya, gracias.
No fue que apareciera en el año 2000, pero en el 2000 ocurrieron varias cosas sorprendentes. Apareció primero, ya lo dijeron el OBD. El OBD no apareció en el año 2000, apareció mucho más antes, por acá. Sin embargo, y apareció con la inyección electrónica. Sin embargo, empezó a ser obligatorio en Estados Unidos un poquito antes del 2000 y en Europa como el 2004. Todos los vehículos por regulación tienen que tener un sistema OBD. Un sistema OBD básicamente es un computador que mide las condiciones de operación del vehículo y le dice inyecte esta cantidad de combustible con esta cantidad de aire y manténgalo en estas proporciones. Pero para eso necesita un computador, necesita un control electrónico de los inyectores. Pero eso cambió la historia de este tema maravillosamente. Y a eso les voy a contar. Hay otras cosas que sucedieron que fueron maravillosas. El Internet, me faltó decir el GPS de uso civil de alta precisión, muy importante. Y finalmente apareció el acceso a los teléfonos celulares. No quiero decir que esto apareció en ese momento, sino que en ese momento empezó a masificarse, empezó realmente la sociedad a adoptarlo. Y finalmente, pues con todo esto que está acá, apareció el PES y apareció la telemetría. Todo eso, lo que está aquí atrás, perdón, lo que aquí está, esto habilitó el sistema de telemetría y los PEMS. Y, y hubo dos problemitas, dos situaciones súper importantes. En el año 2015, con Alberto lo dijo, con este problema del Dieselgate, todo el mundo quedó convencido que los sistemas de verificación de cómo se miden los vehículos son altamente violables y una desconfianza de la sociedad hacia estos sistemas de cómo se estaban regulando los vehículos. Todo el mundo empezó a preocuparse de cómo podemos medir los vehículos, pero que correspondan a la vida real, acercarnos al desempeño real de los vehículos. Y apareció otra cosa acá, no se nota muy bien, pero de repente con los temas de cambio climático empezamos a ser muy conscientes que el objetivo, aparte de minimizar emisiones, es minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero o temas climáticos. Hoy en día, hoy en día la meta es doble. Aquí tengo como las regulaciones, puede cambiar un poquito. Muchas gracias. No sé para dónde voy, estoy dañando la presentación, la sorpresa. Bueno, saltó muchísimo, ¿cierto? Ay, ya terminé este. Entonces, imagínense ustedes que estamos viviendo en esta época, ¿listo? Donde usted todavía no cuenta con estos adelantos tecnológicos que le mencioné. Voy a contarles sobre el método tradicional para evaluar las emisiones de los vehículos, ¿listo? Pero es muy importante que usted se concentre en, como lo dijo Alberto, pues es lo que teníamos en aquella época, ¿listo? Y entonces, pues es el sistema tradicional que se llama CBS y a continuación se lo describo rápidamente. Creo que guarda en memoria mis clics. Esto se perdió. Creo que ahí, déjemelo ahí. Ya, ya sé, usted me ayuda, yo me quito esto. Solo lo uso para apuntar. Me hago acá y usted me ayuda. ¿Listo? Bueno, entonces écheme uno atrás, uno arriba, pues. Se está yendo para el otro lado. Eso, eso, otro más, otro más. Ok, entonces, bajo esas circunstancias que le estoy diciendo, lo que usted tiene que hacer es diseñar una forma de medir las emisiones de los vehículos, pero tiene que tener en cuenta que el método tiene que ser reproducible, tiene que si usted lo hace o cualquier otra persona que lo haga, le tiene que dar el mismo resultado y que lo que haga tiene implicaciones económicas muy fuertes. Aquí dice regulación, para el propósito de regulación. Y lo otro que usted intentaría hacer es que usted evalúe el vehículo bajo condiciones típicas de uso.
Siguiente, por favor. Entonces, lo que usted necesitó, y créame, no, no tan rápido. Ahí. Entonces, como se hace, para mí es de las cosas más maravillosas del ingenio de los mecánicos. Lo primero que usted hace es que dice, mire, cuando yo manejo, yo hago esto, yo subo la velocidad a 30 kilómetros, bueno, estas millas por hora, luego freno, encuentro un semáforo, luego acelero y voy a 60, otro semáforo, etcétera, etcétera. Vamos a asumir que eso es lo que típicamente hace la gente en mi ciudad. Pues resulta que la historia es, esto lo desarrollaron en California en los años 75 para condensar en una sola gráfica lo que típicamente hace la gente. Pero claramente no vivimos en los 75 y no estamos en California. Entonces, esto no representa lo que como nosotros usamos los vehículos. Y en aquel entonces dijimos, pues lo que hay que hacer es que el ciclo, este ciclo de trabajo, sea uno local. Y nos dimos a la tarea, y les confieso que llevamos 20 años trabajando en este tema de cómo tener ciclos representativos. Y, y aquí acabamos de sacar como relieve el libro texto de pues, cómo construir ciclos típicos de conducción. Mi conclusión, nunca será posible. Pero, pero aquí resumimos toda la historia. Siguiente, por favor, no lo toco. Lo siguiente que usted necesita es un dinamómetro de chasis. Sí, que corra el video, por favor. En ese video muestra un dinamómetro de chasis. Entonces, con los poquitos recursos que podíamos tener, nos dimos a la tarea de comprar ese dinamómetro de chasis. Está en Toluca para los compañeros del TEC. Y pues claro, eso cuesta un dineral y por supuesto, pues sí lo usamos, pero no con el impacto que se necesita e invertimos y pues gastamos un montón de dinero. Siguiente. Lo tercero que necesita es algo que se llama un CBS. Aquí lo dicen Constant Volume Sampler. Aquí está el dinamómetro de chasis. El conductor se sienta aquí y ve su ciclo de conducción, que es esta pantalla. Simula que con esto las condiciones de carretera. Y lo interesante del asunto es que usted atrapa todas las emisiones, todas, y las lleva a un túnel de dilución. Vamos a decir, la tecnología con que se hace esto es la tecnología estándar, es la que todo el mundo acepta. ¿Listo? Es el método más creativo ingenieril de medir las emisiones. ¿Listo? Siguiente, por favor. Pero eso solo se usa para vehículos livianos. Cuando usted tiene un super camiontote, pues no lo puede meter en ese dinamómetro. Le toca usar, entonces usted le toca restringir su uso a, un, a hacer la prueba con los motores. ¿Listo? Entonces usted necesita otro laboratorio, tiene que construir un cuarto a prueba de explosiones, un montón de dinero, un montón de cosas que finalmente en nuestros países realmente no tienen tanto uso. Esa es mi reflexión. Siguiente. Voy a saltarme esta, pues usted evalúa el motor y con eso trata de predecir cómo se comporta todo el vehículo después. Siguiente, más rápido. Esta es clave. Y como pueden ver, eso es una foto de mis amigos de hace mucho, mucho tiempo, y de hecho esto fue cuando conocí a John Ramiro, ¿sí? Y estábamos evaluando qué pasa si cambiamos las cosas, vehículos a gasolina y diésel a gas natural. Y la pregunta es cómo medimos consumo de combustible. Hay un método clásico, siguiente por favor, despacito, sí, sí, hacemos, que no sé si usted ve aquí una balanza y un tanque de gas natural. Pesar el consumo de combustible es el método clásico. Sin embargo, fue muy rápido, pero bueno, lo dejamos así. Listo, listo, siguiente. Nos encontramos el OBD y a través de OBD pudimos medir consumo de combustible y para nadie, ni yo mismo creía, siguiente, esa. Medir consumo de combustible a través de OBD es altamente correlacionado con las mediciones de estándar. Y eso cambió totalmente la historia. Siguiente. Entonces, si uno entiende cómo funciona el OBD, entonces estamos listos para el siguiente nivel, que son los PEMS. A partir de ese momento les voy a explicar cómo medir con PEMS. No fui yo. No, no, no lo sé. Para arriba, por favor.
Se fue de otro lado. Yo no la estoy, solo estoy apuntando nomás. Ya no me acuerdo en qué quedé. Bueno, sí, échale, échale, échale. Sí, muy bien. Gracias por el recorderis. Muy bien, muy bien. Y vamos llegando despacio. Aprendimos OBD, cómo funcionaba. Y ahora nos vamos con el PEMS, que es esto que está aquí en la última columna. Pero fíjese que el PEMS apareció después de los años 2000. Siguiente. Sí, sí, otro clic, otro clic, otro clic. Muy bien, eso ya lo recordamos y ahora vamos cómo funciona. Déjeme contarle que esta historia es de amor y pasión. Comprar un PEMS es alrededor de entre medio millón y $1 millón. Conseguir ese dinero, pues sí se puede. Se necesita estar haciendo proyectos continuamente y estar ahorrando dinero. El primer PEMS que conseguimos fue este, se fue para el año por ahí como 2016, algo así. Hicimos algunas primeras pruebas. Como esto cambia tan rápido, esa tecnología quedó obsoleta y Dios es grande conmigo y nos dio el dinero para comprar un nuevo PENS, para que Jordi, que está aquí, estudiante de doctorado, lo use y van a ver lo que se puede hacer con él. Entonces, digamos que tenemos este PENS y funciona así. Siguiente. Imagínense que este es el tubo de escape. ¿Listo? El PEMS coge todos los productos, todo lo que sale por el tubo de escape y hace dos cosas. Número uno, lo primero que hace es de alguna forma mide el flujo volumétrico de los gases de escape. Entonces hay varias formas, pero usted puede tomar un tubo de pitot, puede usar un Venturi, mide presión, calibra, en fin. Estos son métodos bastante conocidos, pero esto es muy difícil porque es flujo punzante, es alta temperatura, entonces es difícil hacer esa tarea. La tarea quizás más fácil es la siguiente, por favor, siguiente, y es que usted pone unos sensores a la salida, antes de la salida, que le mide la concentración de los contaminantes que usted desea. La única condición es que usted tiene que seguir los métodos que la autoridad ambiental le permite o lo autoriza. Y esto es CAR. Este pedacito es CAR. Después de que usted tiene la concentración, multiplica el valor de la información que obtuvo de flujo volumétrico por el valor de las concentraciones de forma apropiada, que es una multiplicación. Eso lo mide segundo a segundo y después lo integra y le da las emisiones totales. Así funciona. Siguiente. Entonces, como les dije, el problema es que eso cuesta mucho y para usarlo usted necesita gases de calibración. Entonces, la probabilidad de que usted ponga un PEMS para medir 50 vehículos es imposible en términos de costo. Entonces, recientemente, la idea es, ¿y por qué no ponemos un PEMS? ¿Por qué no hacemos un PEMS para ponérselo a todos los vehículos que salga de fábrica? Pero entonces, un requisito es que sea de muy pequeño volumen y que sea muy barato. Entonces, por cuestiones de Dios, nos metimos en un proyecto similar a eso. Entonces, lo primero es encontrar sensores como este que está acá. Esto es 5 milímetros, muy chiquitito, ¿sí? Que son una cosa que se llama Trimox. Está acá. Y encontramos que él es sensible a los gases que nos interesan. Partículas, otro tema. Pero entonces dijimos, esta es una posibilidad. En ese proyecto, alguien más, que es una empresa en Alemania, compró los sensores y hizo todo ese empaquetado y nos lo entregó. Lo siguiente que se necesita, siguiente, es que nosotros leemos la información del OBD, saquemos la información y determinamos el flujo volumétrico o el flujo másico. Y entonces ya tenemos las dos piezas de información. Pero para propósitos prácticos, leer el camioncito, aquí el motor, eso es gratis. Lo costoso, que son $200, son los sensores que les acabo de decir. Entonces, pinta bien, pero aparecen un montón de problemas. Lo primero es que cuando usted mide aquí, digamos, señal naranjita, y por más de que usted intente sincronizarlo, va a estar desfasado de las señales que llegan acá. La física le dice, si usted quema aquí mientras esos gases salen, pasa cierto tiempo. Sincronizar esas señales fue un súper aprendizaje. Y por supuesto, todo eso van saliendo las publicaciones, pero eso fue la clave. Siguiente. Y luego, recuerde que en ese momento yo no tenía PEMS. Entonces, la gente de Alemania
Ellos tenían su laboratorio de motores y su PEMS, su analizador de gases. Y sí, ellos hicieron algunas pruebas y nos mandaron la información. Cuando hicimos la correlación, eso es un desastre. Por más que lo hicimos, el desastre es porque el sensor es sensible a la vez a varios contaminantes. Es sensible a CO y a metano, por ejemplo. Y no nos puede, tenemos que de alguna forma separar la información. Para aquella época, nuestra magia llegó hasta decir, podemos separar las dos variables cuando hagamos una correlación lineal múltiple de múltiples factores. Lo afecta la humedad, lo afecta la presión, lo afecta la temperatura. Y nos daba, lo mejorcito que nos daba era esto, pero no podíamos hacer más porque en ese momento no teníamos un valor de referencia. Siguiente, por favor. Sin embargo, ya les dije que tuvimos la fortuna de comprar un PEMS. Yo les encargo con el grupo de armarlo, montarlo, de usar mi carrito, de chocarlo. Bueno, no fue. Pero salimos a carretera a tomar mediciones de un método que es aceptado contra lo que estamos intentando construir. Y por supuesto, siguiente. Por supuesto, cuando vimos la señal, esto es mucho mejor que lo que originalmente la vimos. Dijimos, pues está igual, no, eso no sirve para nada. Los Trimox no sirven para nada. Pero a última hora dijimos, pues no la presente así, acumúlela. Acumular es vaya integrando la señal y dio esto. Como ustedes pueden ver, está altamente correlacionado. Y en realidad lo que uno necesita saber es la medida acumulada, no necesita la medida instantánea. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que como tantas variables afectan la señal, pues cuando yo la acumulo estoy, como se dice, amortiguando el efecto de cada una de ellas. Y entonces, pero esto estamos diciendo que salió la semana pasada. Entonces esto dice, sí se puede. Y vamos a continuar explorando para que pasara a la siguiente fase. Siguiente, por favor. Y entonces, fíjese que ya he dicho, si yo sé usar OBD, si yo sé usar telemetría, le pongo estos sensores, ya puedo tener un micropens y puede ser tan bajo como menos de $100. Ahora, lo siguiente que viene es esta, no lo hice yo, pero bueno, la última columna, sí, gracias. Esta columna es ¿y cómo le hacemos? No solo para que me mida las emisiones, sino que también me mida la eficiencia de los vehículos. Y la tercera, cómo lo puedo usar para inspección de mantenimiento. Pero esa es la presentación que sigue a continuación. Yo con esto termino. No sé si me pasé mucho tiempo. ¿Ya? Sí, gracias. Por favor, lea la frase porque me parece que me van a regañar por esa frase.